Hola, hola, bellos seres, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Expande tu Mente. Mi nombre es Grace Zaroche y te doy la bienvenida de nuevo o por primera vez a este bellísimo y mágico espacio, tu podcast, en donde hablamos sobre temas de experiencias, psicología, espiritualidad, vivencias, entre otras cosas. Nos humanizamos y no nos juzgamos. Estoy sumamente agradecida de que estés de vuelta en este espacio a prestarte a escuchar una perspectiva diferente o parecida a la tuya. Así que sin más preámbulos, comencemos con el tema de hoy, que es reconoce y domina tu miedo. Hay que empezar sabiendo que es una de las emociones básicas. Cuando hablamos de algo básico, es que la necesitamos en nuestra vida, ¿ok? Entonces tiene cierta vibración. Hay una escala de cuáles son las vibraciones que tienen las emociones. Porque si recordamos, o por si no sabías, ya que estamos compuestos por energía, esta también la emanamos y la atraemos constantemente en personas, eventos, situaciones, etc. Entonces, esta emoción tiene también cierta energía, cierta vibración. Y es muy importante reconocer que es de las emociones de las más bajas, porque nos limita a ir mucho más allá. El miedo viene siendo para mí como esta barrera que te limita, pero a la vez es un poco motivacional, porque al menos tu cuerpo de alguna manera te está indicando y alarmando que hay algo que cambiar, que hay algo ahí a lo cual prestarle atención. Ahora, la perspectiva va a ser tuya. Y después de este podcast espero que puedas tener una perspectiva mucho más sana, saludable con tu miedo y una relación mucho más amena y de la mano en donde puedan evolucionar hacia tu mayor bien sin permitir que el miedo sea un obstáculo. Y lo digo así porque considero que desde la parte conciencia, reiterando un poco que somos entre 2 y 4% conscientes y entre 96 y 98% inconsciente, mejor sería que podamos tener en conciencia a este miedo. Porque si tú eres consciente de cuáles son tus miedos, quién te da miedo, qué te causa miedo, qué heridas has cargado o tienes en el inconsciente que llevan a que ese miedo salga en cosas que para unos pueden ser absurdas, pero para ti tiene un gran significado emocional. Identificarlo, reconocerlo y trabajarlo, eso viene desde la conciencia. Pero si tú te relacionas con tu miedo desde la inconsciencia, él va a tener el control sobre ti. Vas a estar temeroso, temerosa y te vas a lo mismo que dije, a limitar para poder evolucionar. El miedo no es algo externo, no es algo que, ay, me pegaron el miedo, es algo interno. Entonces, voy a poner un poco de teoría del cerebro básica, clave, para que podamos empezar a verlo un poco más ejemplificado. Y mucho más a conciencia desde cómo trabaja tu cerebro y por qué, el por qué sale este miedo, desde dónde viene cerebralmente. Entonces, nuestro cerebro está compuesto por tres partes: el reptiliano, el límbico y el cerebro neocórtex, ¿ok? Nos vamos a enfocar ahorita en el reptiliano y el límbico. El reptiliano es la parte del cerebro más antigua. Este se encarga de lo que es automático en tu cuerpo y está programado para tu supervivencia, para que sobrevivas ante cualquier situación de la vida. ¿Por qué es el más antiguo? Hace miles de años atrás éramos como cavernícolas. Teníamos que cazar nuestra comida y pues constantemente todos los días tener esta incertidumbre de cómo voy a sobrevivir. ¿Cómo voy a sobrevivir hoy? Y hoy, y hoy. Y ese era el miedo constante. Esta situación del estrés llega a ser saludable en esas ocasiones porque te estresa, te empieza a poner alerta y alarma de que, oye, sobrevivamos, puedo morir. Ahora vamos a hablar del cerebro límbico. Viene a ser este cerebro que es un poco más joven, ¿ok? Es más nuevo. Es el encargado de generar nuestras emociones. Entonces aquí están nuestras creencias que son fundamentales y nuestra memoria emocional, muy importante, ¿ok? Entonces
Para mí, esto es importante porque separar lo reptiliano, lo más antiguo, es decir, todo este programa que tenemos ya instalado en nuestro cerebro inconsciente, que no escogimos, pero ahí viene programado para que sobrevivas. Es decir, pues no tiene nada de malo. Obviamente es hermoso tu cuerpo en ese aspecto porque te está mandando señales de decirte, oye, te puedes morir, hay que correr, hay que huir. Tu cerebro lo que hace es querer tu mayor bien. De maneras incómodas, displacenteras, dolorosas, sí. ¿Las pedimos? No. Sin embargo, vamos a adentrarnos a ellas para poder evolucionar. Y el límbico va a venir a ser un poco más subjetivo, más individual, porque no todos tenemos las mismas creencias y no todos tenemos la misma memoria emocional, porque obviamente no todos vimos los mismos traumas, las mismas heridas, las mismas situaciones, etc. Entonces, a ponerlo un poco más en ejemplo, algunas veces esta emoción que es básica va a venir en una situación de riesgo, es lo que decía, para alarmarte, tu vida está en riesgo. Ah, qué bueno que tengo miedo, porque entonces es tu instinto natural. Y en otras ocasiones el miedo va a venir a ser irracional para algunas personas. Por ejemplo, si yo estoy con una amiga y de repente ve una arañita y empieza a llorar, a ponerse roja, a tener casi que un ataque de pánico, para mí es un miedo irracional, ¿no? Digo, es una araña, ahorita la mato, no te preocupes. Pero tal vez para esa persona, con su creencia y su memoria emocional que viene del cerebro límbico, pues ahí viene ese miedo. Ya no es un miedo colectivo, pero a esta persona sí le quiere decir algo. Para esta persona este miedo, aunque lo vive, como lo dije, displacentero, incómodo, doloroso y lo sufrió, a pesar de ello, su cuerpo le está diciendo, hay un miedo aquí, ¿ok? Tú lo vas a odiar porque vas a decir, ¿por qué tengo que tener miedo a una arañita? O sea, ¿por qué otra gente puede verla y matarla y yo me estoy poniendo así, casi muriendo? Entonces, puedes verlo de esta manera, que sería desde la inconsciencia, desde, el miedo, lo odio, tan tan. O desde la conciencia, ¿por qué me da miedo una araña? Porque a mí, ¿qué pasó en mi vida donde tuve una situación con una araña que hoy en día, tan solo verla, me causa este miedo como si viera un tigre viniendo a atacarme? Ahí se diferencia la parte de tomar el miedo con conciencia y tomarlo desde la inconsciencia. Porque una vez que identifiques todo esto, es momento de trabajarlo. Ese es un ejemplo con una fobia, ¿no? Una fobia a las arañas. No sé si es aracnofobia. Aracnofobia, estoy casi segura. Es un ejemplo, porque detrás de todos los miedos, vienen historias. Por otra parte, yo siento que como todo, y siempre se los digo en los podcasts, y nunca me voy a cansar de decirlo y recordarlo porque es algo que hay que tener muy en cuenta en la vida, porque es como el challenge de la vida, tener equilibrio, tener un balance entre las cosas. El miedo, yo no vengo aquí a sentarme y a decirte, es bueno, es malo. No, te estoy explicando cómo está funcionando en tu cerebro, en tu cuerpo, individualmente, y ahora vamos colectivamente. Ya tú tomarás las decisiones de ver qué es bueno y malo para ti, qué quieres ser consciente y qué no quieres ser consciente, it's okay. Pero vamos a ponerlo ahora desde la parte colectiva, que es la que a mí me asusta más, ¿ok? Lo leí en un libro que es de Miguel Ruiz, que es el autor de Los Cuatro Acuerdos, y este libro se llama La Maestría del Amor. Recomendadísimo, me cambió, literalmente soy un antes y después de ese libro, sí. En este libro empieza hablándote de esta parte del miedo. Esta parte de cómo el miedo literalmente no es broma, no estoy exagerando, es una epidemia en el mundo. Y es el factor primordial, diría yo, del por qué no estamos logrando nuestros objetivos, por qué no estamos avanzando, por qué no estamos evolucionando y desarrollándonos hacia esa mejor versión que queremos. No vamos a odiar el miedo, sino que, vuelvo, desde la conciencia ya lo trabajas. Entonces, si eres consciente ya no te puedes hacer como de que, no, de repente llegó, tiene un detrás.
Si bien viene instaurado muchas veces por nuestra familia, por la sociedad, por las experiencias que nos hicieron vivir muy detalladamente nosotros mismos. Entonces, es una epidemia en donde nos tienen amarrados a estas creencias limitantes. Limitantes porque, literal la palabra lo dice, te limitan a ser esa mejor versión de ti. Porque cuando abras los ojos ante todos los miedos que estás teniendo, lo que viene es el amor a tu proceso. Hay dos fuerzas principales, el amor y el miedo. El amor construye todo, es la fuerza más poderosa del mundo, literal del universo, no del mundo, del universo, expansiva, hacia lo más hermoso, hacia adentro y afuera, bienestar, paz, tranquilidad, todo eso viene con el amor. Sin embargo, el miedo, y no lo quiero poner en esta parte de bueno o malo, ¿ok? Por eso lo reiteré hace rato, porque no quiero que empecemos a categorizar bueno o malo, pero solo ser conscientes. Creo que eso es lo importante de este podcast, ser conscientes de cómo manejar nuestro miedo y trabajarlo e identificarlo. Vuelvo. Si tú empiezas a tomar todo desde el amor, tú empiezas a evolucionar mucho más rápido y a atraer mucho más rápido las cosas. Pero si tú empiezas a trabajarte desde el miedo, que es donde venimos todos actuamos desde nuestro miedo. Un ejemplo que podría dar es el apego ansioso, ¿no? Esta personita que contiene una relación, digamos de pareja, y esta persona se va, empieza a decir, no, seguro que está con alguien más, seguro que no quiere estar conmigo, yo soy el problema y ya no me quiere y se está desapegando, entonces significa que hay alguien más, entonces quiere ser ese alguien más y empieza a irse. Este pensamiento fue el núcleo, una situación de la infancia, pero lo importante aquí es que es desde el miedo, no es desde el amor. No es desde el amor a mí misma y decir, creo que puedo estar exagerando, creo que solo es un pensamiento, realmente no sé si está pasando, vamos a tranquilizarnos, voy a tener una comunicación con esta persona, porque le voy a hacer sentir que siento que se aleja. Eso es amor. ¿A ti? Porque te estás escuchando, estás externando lo que sientes, estás calmando esa ansiedad que te causa ese pensamiento temeroso, y también es una acción amorosa hacia tu pareja, porque no le estás mandando tu miedo, tu inseguridad de que, mira, estoy insegura de esto, pum, se la depositas, porque claro que eso se transmite, sino que más bien estás diciendo, me amo, me respeto lo que estoy sintiendo, le quiero dar voz, no me lo voy a guardar, te lo quiero compartir, espero que lo recibas, lo aceptes y nos comuniquemos para llegar a un acuerdo amoroso. ¿Qué suena mejor? ¿La primera historia o la segunda? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y esto aplica en todo, en todo. Así que podría decirte que una buena pregunta sería, ¿estoy haciendo esto desde mi miedo o desde el amor? Esa pregunta es clave para empezar a encontrar muchas respuestas internas. Y lo que a mí más me asusta de este miedo colectivo es que en verdad nos tiene más que nada en estas creencias tan pobres, o sea, que nos deja siendo una sociedad muy miserable, muy infeliz, insatisfecha, que no cumple lo que quiere, que no ve ni siquiera ve esperanza en cumplir lo que quiere, porque ese miedo ya lo limitó. Así que ni siquiera quiere empezar a buscar más alternativas. Por ejemplo, las nuevas generaciones venimos con nuevos pensamientos, con nuevas ideologías, con nuevos comportamientos, con nuevas maneras de hablar, de expresarnos, de interactuar, de trabajar, de pensar, todo. Los adultos que están cerrados a esto, a evolucionar, a adaptarse, a entendernos, a entender que no crecimos lo que ellos crecieron, es su miedo al cambio. Existe el miedo al cambio. Seguramente lo has experimentado, tal vez no en la misma situación, pero es el miedo al cambio. Ese es un ejemplo muy evidente que podemos ver en cualquier tipo de familia, seguro hay esta persona. Otro miedo podría ser, ok,
Si yo no me veo de cierta manera, nadie me va a aceptar. Si yo no me comporto de cierta manera, nadie me va a aceptar. ¿A qué te lleva este miedo? Es como el núcleo. Si no me veo así, nadie me acepta. Es el miedo a no pertenecer, el miedo al rechazo, que posteriormente te lleva a no ser tú. Porque si tienes miedo a que no te acepten, es decir, tienes miedo a ser tú. Entonces dices, ¿sabes qué? Me voy a empezar a comportar de otra manera, a vestir de otra manera, a ser de otra manera. Así de simple. Entonces te pierdes con tu autenticidad. Te sigues rechazando tú a ti misma o a ti mismo. Y sigues con miedo que te rechacen porque ese miedo no va a desaparecer. Tal vez si de repente alguien en este cambio te halaga, confirmas que está bien este cambio que hiciste. Pero realmente sigue siendo desde tu miedo. Entonces ese miedo no desaparece, no lo trabajas, no respetas tu autenticidad, no eres tú misma, tú mismo, eres otra persona, eres falso, tratas de complacer, no tienes límites, ni siquiera tienes una identidad. Digo, ves a todo lo que lleva el simple pensamiento de decir, tengo miedo al rechazo, te lleva a desconectarte de ti. Por ende, ya no sabes ni siquiera qué quieres. Por ende, vas a ir buscando por la vida, ni siquiera vas a ir buscando algo, solo vas a ver cómo sobrevivo, qué encuentro para poder llegar a mis sueños, pero realmente ni siquiera sabes cuáles son tus sueños, cómo poder construirlos. Entonces, todo eso te lo estoy haciendo como un súper resumen de cómo puede ser un probable ejemplo de cómo va evolucionando desde un miedo al rechazo. Por otra parte, un dato muy interesante, el miedo está implantado en nosotros desde los miedos de nuestra mamá. Es decir, desde el vientre, tu mamá ya te está depositando varios miedos que ella tiene. Genéticamente podemos tener miedos, transgeneracionalmente puedes tener miedos de tu abuela, de tu abuelo. Es decir, estamos repletos y rodeados de miedo. Por eso es una epidemia. Y hay miedos que tú, te juro y te aseguro que la mayoría ni las pediste. Ni siquiera sabes cómo llegaron ahí, ni eras consciente, eras muy pequeño, eras muy pequeña. Sin embargo, ya los tienes. Hay que trabajarlos para que puedas llegar a ser más feliz. Y ya que el miedo no te controla a ti, sino que tú puedas controlar a tu miedo o ir aprendiendo en el transcurso a controlarlo. Se trabaja cuando tú misma te haces saber que tú no te rechazas, que tú te aceptas y que tú eres suficientemente buena. Por eso todo empieza desde dentro. La sociedad todo el tiempo nos grita que tienes que ser perfecto, tenemos esto bien clavado en el cerebro. Desde chiquitos nos hicieron sentir como muy rechazados, muy no aceptados, que no nos escuchaban, que no encajábamos, que no pertenecíamos, no sé, cualquier herida que tú tengas con la que te identifiques. Esto se viene a activar algo tan pequeño e irracional, entre comillas, carga mucho detrás. Y la otra cara del miedo también. Cuando estás en una nueva situación, tienes incertidumbre. Es normal. Todas las nuevas situaciones nos provocan incertidumbre. Ahí yo siento que el miedo es más mágico. En todo el proceso es mágico. Avanzas, evalúas, te conoces, te abrazas, te apapachas, estás ahí para ti, reconoces tus miedos. Es un proceso precioso si lo quieres ver de esa manera. No te digo que está padrísimo, que estás así súper feliz. Pero evoluciona así, creo que de eso se trata. Al venir estas situaciones, su incertidumbre, viene el miedo. Y en estas situaciones, uno lo que quiere es quitarse el miedo para avanzar. Voy a agarrar como este ejemplo del inglés. Yo al llegar aquí, pues tenía miedo, estaba aquí mi deseo de triunfar en la vida y hablar súper bien mi inglés. Está aquí mi miedo al rechazo, a que se rían de mí, a que me hagan cara como de, güey, ¿de qué estás hablando? Ni te entiendo nada. A no ser aceptada, a no ser perfecta, a no ser suficientemente buena. Ahí está el miedo, o sea, la barrera que me limita a que yo pueda aprender. ¿No? Porque ¿cómo voy a lograr saber inglés? Aprendiendo, ¿no? O sea, yo creo que es así de fácil la receta. Entonces, ¿cuál va a ser la poción mágica para que yo quite esa barrera de miedo que me impide llegar al otro lado? La valentía. No hay nada más. Porque si entonces yo no me hubiera arriesgado posteriormente a empezar a hablar en inglés, aunque lo dijera mal, aunque lo dijera al revés, aunque me quedara como de, espérate, ¿qué palabra era esa? Aunque tuviera que sacar el traductor, aunque tuviera que buscar una alternativa para buscar otra palabra,
Ya estoy avanzando hacia el otro lado. Ya no me quedé estancada atrás de la barrera. Atrás de la barrera es donde estoy yo parada con mi creencia limitante. Mi creencia limitante es: nunca voy a poder hablar bien inglés. No, es que, ¿cómo voy a lograr entablar una conversación si no sé la palabra y luego me da miedo y ya no la puedo seguir? Y les voy a decir que esos pensamientos todavía han estado en mi cabecita muchísimo más bajitos, muchísimo, porque me atreví a saltar esa barrera. Un día dije, ¿cómo trabajo este miedo? Tengo que quitármelo. La única poción mágica, entre comillas, es la valentía. Es decir, arriésgate, ve al reto. ¿Tienes miedo de eso? Ve, hazlo. Hazlo ya, luego no vas a tener miedo. Ok, ¿te quieres quitar el miedo? Hazlo. Sí, es que es así de, entre comillas, fácil, ¿no? Porque el ve y hazlo es: ve, enfrenta tu miedo, enfrenta tus heridas, exponte a sentir dolor, incomodidad y emociones así súper displacenteras. Arriésgate. Porque lo que viene después es un aprendizaje. Y ese aprendizaje es del otro lado de la barrera. Es a donde quieres llegar. Entonces, si por ejemplo yo hubiera empezado a entablar una conversación en inglés y luego me trababa, pero luego me decían: ya sé lo que quisiste decir esta palabra. Sí, eso quise decir. ¿Qué es lo que va a pasar después? Mi miedo desapareció y aprendí una nueva palabra. Ese es un ejemplo que me ha pasado a mí, pero aplica en todo. Tienes miedo a dejar a esa persona porque tienes miedo a que luego no vayas a encontrar a alguien mejor, a alguien que te vaya a amar como esa persona. Pues quédate ahí atrás de la barrera. Nunca vas a ver cambios. Pero si eres valiente, te arriesgas a terminar con esa persona, no sabes qué encontrarás del otro lado. Aprendizaje, yo te lo aseguro y te lo firmo. Aprendizaje vas a tener. Aprendizaje de que vales más, de que necesitas tiempo para ti, de que puedes encontrar otra persona que en verdad sepa leerte, valorarte, tratarte, aceptarte. Claro que hay, pero tienes que ser valiente para ir del otro lado de la barrera, es decir, del miedo. No puedes esperar los resultados pasivamente. Tienes que ir a arriesgarte y cagarla. Literal, tienes que ir, cagarla. Que te vaya bien o mal, que te hagan sentir bien o mal, pero ya lo estás intentando, ya estás del otro lado y eso vale muchísimo, muchísimo más que quedarte estancado atrás del miedo. Porque pedir por pedir no sirve. No es como que a la nada va a llegar las palabras y el vocabulario y la experiencia y el aprendizaje a mi cabeza. No va a llegar de la nada. Tengo que ir a cagarla a la práctica para que pueda superar el miedo y tenga mi aprendizaje. Es valiosísima cuando estás en un proceso de sanación, quieres sanar cosas internas, quieres sanarte a ti adentro. Escucha tu miedo. Tu miedo te está ahí gritando: ok, vamos a evolucionar, porque superas miedos, rompe barreras, rompe creencias, rompe cosas que te cargan, rompe personas que te cargan, relaciones que te cargan, pensamientos tontos que te cargan, los rompes, los superas. Evolucionas, te adaptas, te desarrollas, sanas, integras ese miedo. No te digo, para siempre va a desaparecer, tal vez sí, tal vez no, pero al menos vas a poder trabajarlo para bajarle muchísimo el volumen dentro de tu cuerpo. Y por último, siento que el miedo es muy bonito en la manera en la que te ayuda a identificar cuando no tienes las herramientas para resolver un problema. Es como, voy a dar el mismo ejemplo del inglés, a ver, porque es mi ejemplo y cada quien lo va a poner a su manera, ¿no? Ok, no tengo las herramientas para poder salir al mundo y hablar como solo hablar, como una persona normal en español. Entonces, necesito esa herramienta. Necesito la herramienta de aprender inglés, de las palabras, del vocabulario, de la práctica, de la plática, del diálogo, de saber escuchar cómo lo estoy hablando, cómo otras personas lo hablan, qué estoy diciendo mal, qué estoy diciendo bien, mejoras. Todo eso son herramientas que el miedo te está diciendo: identifícalo, vamos a resolverlo. Entonces, para mí, el miedo, yo diría en conclusión, es una emoción de las más bajas vibraciones, sí,
si te mantienes en ella, ¿no? Y usualmente nos mantenemos en ella con varios pensamientos nefastos, negativos, creencias limitantes, ¿ok? Pero a la vez, yo lo veo como un poder. Poder desde la conciencia. Únicamente si eres consciente de tu miedo, tienes el poder. Si no, olvídate, él se apoderó de ti. Pero cuando tú eres consciente de tu miedo, tienes el poder de trabajarlo, encontrar herramientas, romper las creencias limitantes, evolucionar para poder encontrar pues mejores soluciones a los problemas y poder lograr literalmente varias metas que te vayas proponiendo o incluso que ni siquiera te propongas, pero que lleguen a ser una mejora a tu persona. Ir rompiendo hasta los miedos más irracionales, entre comillas, y tontos. Es como si algo estuvo cerrado siempre dentro de ti, que este miedo lo cerró y se hizo una capa y se hizo otra capa, y tú vas quitando las capas hasta que al final tienes el poder total de ese miedo y lo corrompes de tu vida. Suena hermoso y sinceramente lo es porque tiene que ser parte de tu trabajo de sanación para poder pasar a otro nivel de conciencia, pasar a otro nivel de saber estar contigo, de saber desarrollarte, de saber interactuar, de saber crecer hacia lo mejor para ti. Romper el miedo requiere valentía y requiere ser consciente de él. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio poderosísimo para ti. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y pues nada, déjame saber si te gustó, si hay algo que te hizo pensar. Me encantaría que pudieras suscribirte, darle like a este video o solo suscribirte en Spotify, YouTube, Apple Podcast, como sea. Me ayudarías muchísimo compartiéndolo, darle amorcito. Así que pues nada, gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Expande tu Mente.